Gloria a Dios. Alabanzas. Mi alma te alaba. Santo, santo, santo es nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue, quien es y quien muy pronto volverá. Él es el verdadero Mesías prometido a la nación de Israel. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del WhatsApp, a través del Messenger y otras plataformas. Y ahora estamos con nuestra sección, las cápsulas bíblicas, a través del Instagram y la plataforma YouTube. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos bajo el tema Apocalipsis. Queremos referirnos en el día de hoy a lo que tiene que ver con el glorioso arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Vamos rápidamente, amados hermanos, a la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Dios. Después de esto, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando dice la Escritura, después de esto, hace referencia, amados hermanos, a una serie de acontecimientos, a una serie de señales, las cuales nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos 13 se refirió. Después de esto, guerras, pestes, hambrunas. Después de esto tiene que ver con todos los procesos de juicio que la tierra experimentó debido a los grandes cambios climáticos mundiales. Entonces, después de esto, hace referencia a un periodo de una leve tribulación. Miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, esa puerta es Cristo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: subid acá. Indudablemente que esa trompeta hace referencia a la trompeta final que nuestro Señor Jesucristo tocará. Y su voz se oirá: subid acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese evento maravilloso, conocido también como nuestra gloriosa esperanza. Definamos, amados hermanos, qué es este asunto de el rapto o el arrebatamiento.
Digamos primero que es una doctrina, y más que una doctrina, una promesa que el Señor Jesucristo volverá por su iglesia y la llevará al paraíso eterno, y allí estaremos celebrando las bodas del Cordero de Dios. La palabra rapto significa en el griego arpazo, y arpazo da una idea de ser trasladados de un lugar a otro, de ser llevados de la tierra al cielo. También da la idea de un gran jalonazo hacia arriba, hacia arriba. Entonces, amados hermanos, no es una experiencia que se pueda experimentar en la tierra mientras vivamos en carne y en sangre, porque la Biblia nos recuerda que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. De ahí han surgido muchas denominaciones donde ellos aseveran, afirman, de que cuando ellos experimentaron la salvación, cuando Cristo vino a sus vidas, dicen que ellos ya fueron arrebatados para Dios, y que el arrebatamiento es algo que es fantástico, que no existe, y que el Señor Jesucristo no volverá por su iglesia en este último tiempo. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que para que se experimente el arrebatamiento, número uno, tenemos que conocer qué es el arrebatamiento, en qué momento se va a realizar el arrebatamiento, que no es un asunto de una experiencia de salvación, no, que tenemos que experimentar una transformación en nuestros cuerpos, y antes y previo a que haya un arrebatamiento, tiene que haber una resurrección de muertos. Por tanto, los que aseguran de que ya han sido arrebatados están en un error teológico, porque todavía no hemos experimentado ese suceso maravilloso de la resurrección de los muertos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu, no yo, quiere hablar a la iglesia. Vamos, amados hermanos, rápidamente a Juan. Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1, versículo 2 y el versículo 3, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. La palabra, turbación, significa un profundo conflicto interior. Es un estado de angustia por algo que estamos anhelando que venga o que sucede y no ha pasado. Entonces llena el corazón de una profunda ansiedad. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho. Voy pues, dice nuestro Señor Jesucristo, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, usted y yo tenemos que entender que efectivamente nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra en cuerpo presente. Él sufrió los dolores de la muerte. Él experimentó el ser llevado a una cruz, ser azotado, ser muerto, y experimentar aún el ir a un sepulcro por 3 días. Lo más maravilloso fue que el Señor se levantó de los muertos, resucitó, y el Señor fue a la casa del Padre. Efectivamente, Él se fue a preparar moradas eternas para usted y para mí. Por eso dice el versículo 3, y si me fuere, Él se fue, amados hermanos, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Les decía al principio que la palabra rapto significa arpazo, y eso es
y da la intención de tomar algo de un lugar y llevarlo hacia otro lugar. Cuando acá en Juan 14, en el versículo 3 dice, y os tomaré a mí mismo, está hablando proféticamente del arrebatamiento, tomar la iglesia, llevarla a esas moradas de gloria. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa del Padre, vosotros también estéis. Alabanzas al Señor, y a Jesucristo sea toda la gloria. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros, por los eventos proféticos, por lo que el Señor dejó estipulado en su palabra, conocemos de que estamos en los últimos tiempos. Y para saber si esto es verdad o no, el Señor dejó como señal a la nación de Israel. Sin lugar a dudas, Israel es el reloj profético de Dios. Israel nació el 14 de mayo de 1948 y a partir de esta última generación, el mismo Señor estableció y dijo que no pasaría esa generación antes de su advenimiento, antes de su venida, antes de que viniera el tiempo final de lo que llaman la semana 70 de Daniel, o el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia no pasará por el periodo de la ira de Dios. La palabra de Dios nos muestra en Romanos 5:9 que si nosotros hemos sido salvos mediante su sangre, por el sacrificio de Jesús, y mucho más por Cristo, seremos salvos de la ira que ha de venir. También en Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 10, dice que la iglesia de Jesucristo será guardada de la hora de prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra. Entonces vamos, amados, también a Primera de Corintios. Vamos a mirar en Primera de Corintios lo que la Biblia nos habla acerca de esta doctrina del glorioso arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Vamos a Primera de Corintios, al capítulo 15, vamos a leer del versículo 50 al 51. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escuchen por favor. He aquí os digo un misterio. Para este tiempo era un misterio el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor en su misericordia comienza a revelar, a solucionar este misterio por medio del apóstol Pablo. Era un misterio. Entonces dice, no todos dormiremos. Hablando de la muerte de aquellos que adormitan en la presencia del Señor, o sea, los que han muerto con Cristo. Usted y yo tenemos que saber que en Cristo somos eternos, que la muerte no tiene más poder sobre los hijos de Dios, y que cuando un creyente muere, él adormita en su presencia. O sea, él no va a experimentar la muerte eterna, que sería el infierno, la perdición del alma, la separación de Dios. No, nosotros experimentaremos simplemente el estar en la presencia del Señor, alabanzas, gloria, vivir eternamente con Él. Entonces está hablando de un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir que hay un pueblo que no morirá. Hay creyentes, hijos de Dios, que antes y previo a ese evento maravilloso del glorioso arrebatamiento estaremos vivos. Y entonces la muerte física y la muerte al pecado venceremos. No veremos, sino que seremos transformados. No experimentaremos resurrección de muertos, sino transformación. Sigamos leyendo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y la transformación, amados hermanos,
tiene que ver con la redención de nuestros cuerpos. En Efesios, en el capítulo 4, versículos 30 y 31, está hablando acerca de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones y que el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, o sea, de nuestra transformación, cuando nuestros cuerpos mortales serán cambiados a cuerpos inmortales, cuando esto corruptible será cambiado a incorruptible, cuando seamos transformados por un cuerpo glorificado, un cuerpo igual al cuerpo de los ángeles, semejantes al cuerpo que ahora nuestro Señor tiene, que es un cuerpo que no muere, que es un cuerpo inmortal, y al nombre de Jesucristo gloria. Entonces dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Este momento, este abrir y cerrar de ojos, tiene que ver a que va a ser un suceso que va a ser tan rápido que va y se compara como un abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo. Así será cuando la iglesia de Jesucristo sea quitada de la tierra y millones desaparezcamos en ese glorioso evento que estamos esperando para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en los aires, y así estaremos siempre con Él. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Noten que están diciendo de que hay un evento que se llama y se conoce con el nombre de la fiesta del Yom Teruah, o las fiestas de las trompetas, donde se tocará la trompeta final, y en ese instante se va a producir en fiesta de trompetas el glorioso arrebatamiento. Y dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos, amados hermanos, también a la última cita para terminar, que encontramos en Primera de Tesalonicenses, donde ya este misterio que le fue revelado al apóstol Pablo ya tiene la solución. O sea, el Señor le estaba hablando al apóstol Pablo de un misterio y le estaba hablando de que se iba a hacer realidad y lo iba a solucionar, lo íbamos a entender y lo íbamos a experimentar. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Efesios Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que duermen son los que han partido con Cristo en el corazón, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Jesucristo es la esperanza de gloria. Entonces, si una persona muere sin Cristo, sin haber experimentado la salvación, se muere sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que en un momento dado, los que durmieron en Cristo, ellos van a experimentar la resurrección. Pero nosotros, los que hayamos quedado vivos, que no vamos a morir, nosotros vamos a ser espectadores, testigos de esa resurrección. Ahora, lo que ellos sí van a experimentar juntamente con nosotros es una transformación. Y esa transformación lo está explicando la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Usted tiene que entender que es muy diferente a lo que habla Apocalipsis capítulo 7, que está hablando y está anunciando simplemente un evento muy diferente al evento del arrebatamiento de la iglesia. Allá los ángeles son los que tocan las trompetas, anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es el mismo Señor Jesucristo quien con voz de mando, con voz de arcángel, Él toca la trompeta final. Dice que Él descenderá del cielo. Y noten esto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que para que usted experimente un arrebatamiento, primero tiene que haber resurrección de muertos. Hermanos de esta secta que están predicando que ya sucedió el arrebatamiento, están muy equivocados, porque primero tiene que haber resurrección de muertos. Aquí lo está diciendo la Escritura. Dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que tener aceite en nuestras lámparas, ser como aquellas vírgenes prudentes, porque ya estamos escuchando la voz del pregonero. Salid a recibir al novio. Las bodas del Cordero se van a realizar no en la tierra, sino en el cielo. Entonces, para que esto suceda, es necesario que la iglesia sea levantada, sea arrebatada para Dios. Ojalá usted en este programa, en este mensaje, despierte hambre y sed por las cosas de Dios. Ojalá usted sea consciente de que muy pronto la iglesia desaparecerá de este planeta Tierra. Ojalá usted entienda de que el tiempo apremia, de que es la última oportunidad, que el Señor nos está preparando. El Señor está usando muchos canales, está usando muchas personas, siervos, a través de sueños, visiones, de muchos predicadores, evangelistas, advirtiendo al pueblo de Dios y a este mundo que ya no hay tiempo de pecar, que el fin de esta dispensación de la gracia ha llegado a su fin y que nos tenemos que preparar santificándonos, consagrándonos, separándonos, dejando al mundo atrás y escuchando la voz del amado que dice: el fin se acerca, Jesucristo vuelve ya. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.